noches, yo soy Beto Ortiz, empieza una nueva edición de Beto a Saber y hoy lunes hemos decidido comenzar el programa con nuestras dos invitadas de la noche. Están en nuestros estudios las congresistas Patricia Juárez y Vivian Olivos, fujimorista y ex-fujimorista respectivamente. Buenas noches. ¿Cómo estás, Beto? Buenas Gracias noches. por estar en el programa. Patricia ha venido de riguroso naranja, como corresponde a la campaña. Y ya nos contará Vivian por qué ha abandonado el partido que la acogió. Pero vamos a comenzar esta conversación con el tema que está en todas las mesas y en todas las casas, y es si debemos seguir tolerando al señor Gerí como presidente del Perú. La posición de Patricia Juárez es que es una manera de darle estabilidad al país y es una muestra de madurez política, ¿verdad, Patricia? Así es. ¿Hasta qué punto puede ser madurez política dejar que un adolescente haya contratado a todas sus amigas cariñosas con la plata de todos los peruanos? Solamente creo que faltan unas cuantas semamas para que se den las elecciones. Yo creo no que son tan poquitas, ¿no? Sí, son pocas. En realidad, quienes estamos... ¿Cuánta platita se puede juntar en esas semanitas? Bueno, es que lo importante precisamente no solamente es la prensa, que de verdad ayuda muchísimo en descubrir estas cosas que desde otro ámbito no se puede hacer. ¿Tú crees que sirve para algo nuestro trabajo? Yo siento cada vez más que no. Siento que es inútil. Yo creo porque la realidad dice una cosa, pero los congresistas nos dicen que no es como nosotros lo denunciamos, que tenemos problemas de percepción. Yo creo que si tal vez no hubiera nada de esto, habría como un espacio, digamos, muy amplio para que los que quieren o tener inconductas o cometer delitos lo pueden hacer, pero si saben que los ojos de la ciudadanía, de la prensa y por supuesto también el control político del Congreso está sobre ellos, entonces obviamente que por lo menos van a tener una conducta diferente, ¿no? Yo por eso creo ¿Pero que te parece que es una conducta diferente lo que Gerí ha exhibido en las últimas videos? Digamos, todo eso responde a momentos anteriores a que se haya descubierto, porque todos, creo que sin excepción, excepto algunos escépticos, todos salían muy contentos a señalar que había una nueva figura política. Bueno, le dimos el beneficio de la duda porque estamos hartos de que esto sea una especie de concurso de las sillas entre corruptos. Entonces apareció una persona joven, parecía que tenía buenas intenciones y nos equivocamos trágicamente, no las tenía. Así es, entonces creo yo que muchos, por ejemplo, el mismo día de la elección corrieron a tomarse fotos con él, salieron inmediatamente a hacer operativos con él y creo que todo el mundo estuvo sumamente complacido y especialmente quienes lo colocaron en ese momento, en esa situación. Yo por lo menos... En lo que dices, creo leer entre líneas que tú estás decepcionada de Gerí. No, yo nunca estuve de acuerdo que Gerí vaya a la presidencia, ni siquiera del Congreso. Porque no te pareció que estaba preparado. Yo obviamente asumía que no estaba preparado. No es obvio, es bueno que lo digas, porque no es obvio. No, o sea, yo lo he dicho públicamente varias veces. Ok, o sea, pero entonces no te escucharon. Bueno, claro, es que yo soy una voz, una humilde voz solitaria. ¿Cuál fue tu impresión de Gerí en el momento que dijeron vamos a nombrarlo presidente del Congreso, todavía no del Perú? Bueno, me parecía insólito que su partido lo proponga, porque en ese momento él estaba con una denuncia por violación. Entonces, y en ese momento también. Continúa. Claro, pero en ese momento la denuncia estaba, todavía no había un pronunciamiento del Ministerio Público y me parecía insólito que su partido Somos Perú lo imponga a Gerí, porque en ese momento cuando se daba, digamos, las conversaciones a efectos de asumir la presidencia del Congreso y APP no quería la presidencia del Congreso, nosotros habíamos tenido vicepresidencias hasta ese momento. Bueno, Somos Perú dijo, bueno, a mí me toca y acá está mi carta, es Gerí. Entonces, obviamente, muchos entre, digamos, nosotros del partido comentábamos, oye, pero no es posible... La mayoría no lo querían. Claro, que él venga realmente a un cargo tan importante.
Vivian dice la obviamente, mayoría no lo quería, ¿te pero si la imaginarás? mayoría no lo quisiera, no hubiera llegado a presidente del Pero Congreso. Los votos, supongo. Pero te imaginarás lo que pasó luego después cuando pasó la vacancia de Dina Boluarte, que la propuso Renovación, y por eso en el momento en el que ocurrieron los hechos, yo hablaba con Renovación y les decía, ustedes tienen el plan siguiente a efectos de determinar quién va a ocupar ¿Le ese preguntabas cargo esto a quién? ¿A Norma Yarro, que Norma propuso Yarro. la vacancia? Yo lo he conversado con Norma. Y era un salto al vacío. Y no, nosotros ya hablamos con Gerí y él va a dar un paso al costado. Bueno, Gerí no dio un paso al costado. Nunca quiso. Ni Porque loco, ¿no? Tenía había- su corbata lista. Pero Gerí simplemente estuvo metido ese día de la elección en su oficina, no salió, y cuando fueron a pedirle que dé un paso al costado, él dijo, no, porque yo estoy preparado para hacerlo. ¿Quién le pidió que diera Bueno, un paso al muchos costado? le pidieron que dé un ¿Podrías paso al costado. citar algunos Bueno, nombres? No, digamos, no voy a mencionar quiénes, pero sí muchos le dijeron, oye, da un paso al costado, es el momento en el que Hágase payasito. Exactamente. Y el señor dijo que estaba preparado y que era su momento. Pero obviamente que Era está su- preparado. Ahora ha quedado demostrado que estaba preparadísimo. Entonces yo realmente, digamos, siempre he mencionado respecto a esos temas que cuando uno toma decisiones políticas, Beto, uno tiene que ser absolutamente responsable y tienes que haber consensuado antes. O sea, tú no puedes dar un salto al vacío y darle al país una situación de tanta incertidumbre y luego después, no pasó nada, yo no hice nada, yo no tengo problema y ahora piden la vacancia de Gerí. O sea, de verdad, ¿dónde está la coherencia? Entonces, ¿Dónde está lo el que tú sentido de estás diciendo responsabilidad? entonces es, ya decidimos por ahora nos aguantamos. Como decía Marta Hildebrand, ajo y agua, a joderse y aguantar. Bueno, Palabras sabias, ¿tú dirían. crees? O sea, yo siempre distingo entre lo que es hacer, digamos, periodismo, que yo respeto muchísimo, y otra cosa es hacer política. Hacer política, Beto, algunas veces significa tragarse el sapo crudo, significa que tengas que asumir y aún a costa de lo que esta decisión significa para muchos grupos. Pero esto no tenemos es un sapo crudo, esto No, es un tiranosaurio ¿y crudo. qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? ¿A quién escogemos? ¿A Montalvo? ¿Me lo preguntas a mí? Bueno, pero es que hay, No. digamos, algunas voces que en todo momento, inclusive he visto una invitada tuya hace unos días acá, que señalaba, bueno, retándonos, ¿no? Ya vengan y firmen la... Catherine Ampuero. Sí, Sí, claro. Claro, entonces, claro, qué fácil es realmente pensar con ese sentido y ese grado de irresponsabilidad y por supuesto quedar bien con los electores. Qué lindo es quedar bien con los electores en momentos electorales. Pero Catherine Ampuero representa a Renovación Popular Sí. que planteó la vacancia y que nos llevó a Gerí. Exactamente. Entonces nadie es inocente acá. Exactamente. Eso es. Todos tienen parte de culpa. Pero, digamos, yo creo que hay que hacer política con un alto sentido de compromiso y de responsabilidad. Y la responsabilidad en este momento, aun cuando tenemos lo que tenemos, es esperar y que faltan muy poco para las elecciones Sí. y que luego a partir mi de ese temor, momento... Patricia, y la gente me dice, pero ¿cuál es el apuro por tumbarte a Gerí? Yo no me quiero No, tumbar sí, a apuro. nadie. El apuro es que si uno deja en el poder a una persona que tiene hambre atrasada, que quiere arrasar con todo, que quiere contratar a todas sus amigas y que quiere hacer tratos con todos los empresarios negros del Perú, entonces sí hay apuro, porque hay que quitarle la llave de la caja fuerte. Pero ¿tú crees que teniendo los ojos de la prensa como la tuya, que creo que hay hasta temor de les saber importa. que tuya... No, sí les importa. A mí me parece que no les importa, son carejeve, Patricia. No. Yo creo que... ¿Tú crees que él se siente, tiene digamos, creo que sí. dolor de corazón, Sí. propósito de enmienda, que Bueno, él en las el noches día- se azota? el día que fue por mi culpa? Yo no creo. El día que Yo no fue comparto su a la Comisión idea. de Fiscalización, él mencionó que había visto a su madre Ay, Dios mío. llorando y que él no quería Patricia, que eso... por favor. Bueno, yo por Eso lo es menos... demagogia baratísima. No, bueno.
Baratísima. Yo creo que por lo menos algo de humanidad tiene que tener el señor. Yo no creo Bien, eso. antes de darle la palabra de darle la palabra a Vivian, que está allá, que se muerde los codos, que no puede Ya más. no aguanto, Geri. Vamos a escuchar las palabras de su ministro del Interior, Vicente Tiburcio, que fue al Congreso a decir que la reunión entre el chino Johnny y Gerí fue para hablar de la fiesta del Día de la Amistad, a la cual Gerí no fue. A ver, miéntenos, como siempre. En algún momento escuché, señor presidente, que este dueño del Chifa le hizo una pregunta al señor presidente de cómo iban las coordinaciones y avances de las festividades y actividades que iban a hacer el 1 de febrero entre la amistad Perú y China. Con el señor presidente ya en el exterior me despedí y pude dirigirme al Ministerio del Interior para seguir cumpliendo con mis funciones como ministro del Interior. El señor presidente en ese espacio recién me hace la invitación para ir a cenar. Bueno, entonces ahora nos enteramos que él fue al Chifa, pero no para comer. ¿No? Sino para- Fue al Chifa, acompañó al presidente y cuando se estaba yendo le dijeron: ay, Kamlu Guantán, no te vayas. ¿No? Definitivamente hoy tenemos, Beto, nosotros tenemos un payaso en Palacio. A mí el señor Gerí jamás me ha gustado. Es más, no voy a decir los nombres para no herir Ah, susceptibilidades. di los nombres, pues. No, bueno, te digo, yo fui Chismes clara, sin nombres. fui y declaré y dije no me gusta, y a título personal digo que el señor Gerí no está para el cargo de presidente del Congreso. Y a lo inmaduro, como es él, como ahora dice ser inmaduro, escribió a un congresista de mi partido, no le voy a decir porque está postulando, no, congresista, un De repente parlamentario, gana, de repente un gana. parlamentario de mi partido, Qué linda para dicha que, de mi para que, partido. así, Estoy ¿Cuál Claro. partido? Estoy ¿No tiene feliz. partido? Ay, qué pena. No se acordó. No, en ese tiempo, no. Bienvenida, dice. A ver, aclarando, yo no Es que le estoy en la extrañamos, bancada, le no estoy... extrañamos. Ay, No estás en gracias. la bancada, pero tu corazoncito es naranjito. No, todavía no me he desafiliado. Así que sigo ya. siendo, Has tengo voz y renunciado voto. a la bancada, más no al partido. Claro, no he renunciado al partido, bueno. he renunciado a la bancada. Y bueno, un parlamentario... Eres cristiana, pero no católica. Estoy como peleada, pero no divorciada. Ya, ok, en retoma, por favor, el me chisme. escribió ese parlamentario y me dijo: Vivian, por favor, rectifícate, porque Gerí se ha quejado con nosotros de que no declares que estás en contra. A ver, le digo, una cosa es mi boca y otra cosa es mi voto. Confórmate, así como Pati Juárez. Una cosa es tu boca. Sí, una cosa es mi voto. Ok. Al igual y al mismo estilo de Pati Juárez, no estoy de acuerdo, pero votamos. Votamos y se hizo ¿Y presidente votaste a del favor? Congreso. Sí, y ni siquiera me paré, y ahí están las imágenes. Pero si tú de decías que sabías de qué pie cojeabas, Totalmente. si tú decías que sabes que es un showman, ¿por qué? ¿Por disciplina votaste? Por disciplina y por mayoría de votos. ¿Ganó o no ganó? En mayoría de votos, y si uno acepta. Militantemente acepté en ese tiempo en la bancada. Ok. Así es, y no ahora, pude estar en contra. arrepiéntete, pues. No, ahora definitivamente, no es que me arrepiente, Beto, ahora tengo la libertad de poder decir, y lamentablemente no me confundí, De poder él es un decir payaso, de que- poder decir que es un payaso, Pero- de que es un hombre de que día con día defrauda Pero más, es que tu pero boca te y conquistó a ti tu también, boca y Beto. tu voto, a mí no me conquistó. Beto, Demórate se un nota, poquito, se demórate nota, un se poquito. nota, Beto. Yo soy inconquistable, mamita. Pero casi, Beto, casi. Mira, Pero en la entrevista... tu boca y tu voto, Se notó, ¿no? se tu notó, boca y se tu notó. voto tienen que estar sintonizados, pues, Sí. porque tú no puedes decir una cosa y votar en contra. Es como salir a decir, como dice Acuña, ¿no? Ah, sí, no, qué barbaridad, es horrible, que se ve muy mal, que se haya metido al Chifa, pero su bancada disciplinadamente lo apoya. Entonces, ¿en qué Beto, quedamos? Esquizofrenia. En aquel tiempo yo estaba en la bancada, al igual que Patricia, no estoy de acuerdo con Gerí, y votamos porque fue la mayoría del consenso de la bancada y se dio el voto a favor de este señor. Si bien es cierto, a mí en lo particular no me gusta, se decía mucho de él, que paraba con alcaldes, Entonces, que paraba con te tragaste gobernadores. un sapo crudo, como dice Patricia. Un súper sapo. Claro. Un súper sapo. A mí nunca me ha agradado ese señor, no fui de tomarme Bueno, fotos. no te tiene que agradar, simplemente tiene que por lo menos llevarnos a una elección que ahorita nomás a la vuelta de la esquina, y no fue capaz. Bueno, no entró yo para hoy en eso. día, Beto, hoy en día he firmado para la censura del señor, he firmado para que se dé la sesión del Pleno, y yo siento, Beto, que el Perú no puede sostener a un sujeto así. Es cierto,
maduramente podríamos pensar que falta pocas semanas para una elección, pero vamos a enseñar a la gente a que presidente que entra roba, pero como falta poquito, quédate, sigue robando. Hay graves indicios de este señor y yo estoy de acuerdo. Roba despacio. Yo estoy de acuerdo que no se robes vaya. tan rápido. No, es un sinvergüenza, Beto, es un Vamos a decirle, sinvergüenza. no seas No tiene- malo, deja algo para los pobres, roba despacio. No, es que yo he sido muy crítica, Beto, de Pedro Castillo. He sido muy crítica y para mí ¿Encuentras es lo alguna mismo. diferencia? Ninguna, solamente de capucha sombrero. Es lo mismo, Beto. Y es tan angurriento el señor que yo podría pensar que ha ido a coimear y podría pensar que con tal de que no le cojan el dinero, él ha ido él solito. Mejor dame mi dinero antes que me lo agarren. No confía en nadie. No confía en nadie el señor. Y de verdad que, sobre todo ahora que anda con esas señoritas, porque lamento que trate de hacer ingresar o ingresen señoritas a Palacio, que si bien es cierto, A no se Palacio sabe nada. y a los cargos, porque que vayan a Palacio a conocer, no importa. Pobres chicas, pobres señoritas, deben de tener familia y yo Pero lamento no que son este tan señor pobres, porque sean ganan de sujetas a 20.000 esto. soles para arriba. Y que se investigue. Luego, tienes tu amigo en una comisión, eso también es delito. No puedes tener a un amigo en una comisión. O podría yo pensar que cuando estaba en esa comisión investigadora, al chinito también lo pudo haber extorsionado. No lo sé. ¿De Pero dónde yo- viene esa sospecha? Porque mucho se sabe, Beto. Hay cosas que yo Cuéntame no puedo decir. algo que se sabe. No, no puedo decirlo porque no tengo pruebas. No se escucha mucho de eso. De cuando estaba en la comisión de presupuesto, ¿no? Sí, sí, se Cuando escucha dirigía mucho. esa comisión. Bueno, no solo se escucha, las denuncias han salido en los programas dominicales. Ha salido una señora a decir yo le pagué y fue por gusto. Así que es. me devuelva mi plata. Así es. Por eso te digo, Y no para pasa mí nada. es insostenible. Y yo creo que si hemos tenido a Dina Boluarte, que le hemos sacado por unas cirugías, por lo conchuda, por lo fresca, por lo del Rolex, que aparentemente él ha hecho lo mismo que fue con Pedro Castillo. Yo fui muy crítica de Pedro Castillo, Beto, muy crítica. Y cuando lo vi a él fue lo mismo. Así Pero que entonces- yo no lo tolero. Estamos, de acuerdo a lo que estoy escuchando, un poco sentenciados, Patricia, a esperar nomás que pase la tempestad. No nos queda alternativa. Ocurre que lamentablemente cuando hay cambios de gobierno, y pasó con Dina Boluarte, yo he escuchado también a algunos colegas que dicen no pasa nada, has visto que en el Perú hemos cambiado 8 o 10 presidentes y no pasó nada, mira cómo está la economía. Y eso no es cierto, porque quienes vemos los temas sociales, los temas de agrupaciones, asentamientos humanos, de personas que están tratando de lograr su agua, sus esquemas de agua, desagüe, de saneamientos. Cuando van y te buscan o tú visitas esos lugares, te dicen, bueno, yo estaba tratando esto con el ministro, pero ya no está. Hablé con el ministro de Cultura porque tenemos una zona que está, digamos, en una situación que tenemos que levantar la condición de una zona arqueológica y ya no está. Entonces, sí se paralizan muchas veces. cosas. O sea, todo el Estado empiezan a cambiar a nivel de... Hemos empezado Beto, desde han cero cambiado- cuántas veces. A ver, si nos ponemos a Sí, pensar, claro, de PPK hasta acá ha sido empezar Pero hay de otra- cero constantemente. Hay otro tema también. Como dice Pati, sí es cierto, muchos ministros cambian, Sí. pero cambian las cabezas, pero los de abajo siguen los mismos. Siguen los mismos coordinadores parlamentarios, siguen los mismos secretarios, solamente han cambiado de lugar. Eso es otra cosa. Pero cambian, pero definitivamente, digamos, tal vez sean los mismos funcionarios, compromisos podría pero ser. que van pasando de un lugar a otro, pero que finalmente lo que se conversó con un ministro, los planes que está desarrollando ese ministro, por supuesto se van al tacho y la gente sigue esperando. Entonces, esto fue, digamos, ya con Boluarte fue todo un tema, una carga que se tuvo que cargar con ella. Por supuesto, en ese momento también lo que hacíamos era sostener la sucesión presidencial y luego de tanto pedían el cambio de Boluarte porque necesitábamos se dio. aires y aires, se dio el cambio de Boluarte y esto es lo que tenemos ahora. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cambiar nuevamente para ver quién viene ahora? O sea, como lo dijo en su momento alguno de mis colegas, simplemente entonces hagamos un sorteo a ver a quién le toca
toca la presidencia de la República. O sea, estamos realmente destruyendo la majestad de lo que significa, digamos, la presidencia de la República. Y yo, por supuesto, se lo he dicho... estamos destruyendo la majestad de la presidencia de la República? Yo se lo he dicho... ¿Los electores? ¿Los congresistas? ¿Quiénes? Se lo he dicho a Gerí, se lo he dicho en la Comisión de Fiscalización. Que realmente, digamos, creo que no esperábamos mucho, pero por lo menos quien ocupa un cargo de esa naturaleza, que tiene el honor de representar a su país, por supuesto que debería de tener el respeto debido, por lo menos el tiempo en el que está en esa condición. ¿Y qué te respondió? Bueno, nada, o sea, estábamos todos los congresistas interviniendo en ese momento y él, por supuesto, te mira con una atención como si realmente te prestara atención. Y bueno, lo cierto es que también le dije que porque él ponía mucho énfasis en que él quería ser auténtico y que él tenía que vestirse como sea y él quería... Pero nadie le está cuestionando cómo se viste. Bueno, no era, en realidad ese tema no era el relevante, sino que respete realmente la investidura y la majestad de la presidencia de la República. En todo caso, que piense en las lágrimas de su mamá y dé un paso al costado. A ver, vamos a escuchar ahora a 3 congresistas, Ernesto Bustamante, Eduardo Salguana y Jorge Martí Corena, que aseguran que no votarán ni por la vacancia ni por la censura. Y la otra discusión es cuál de las dos correspondería, porque hasta ahora no se ponen de acuerdo. Escuchen. Lo que el presidente Gerí ha actuado es una conducta impropia, reprobable desde todo punto de vista y que crea un escenario de inestabilidad totalmente inadecuado en nuestro país. Es una conducta que sí es censurable, pero creemos algunos de los parlamentarios con los que hemos conversado que no se justificaría una vacancia presidencial tal como se ha estado planteando. Bueno, evidentemente en las declaraciones de los congresistas, cortesía de Canal N, se percibe esa misma confusión que hay entre los ciudadanos de a pie, y es, corresponde una censura, corresponde una vacancia. Nadie lo tiene claro y lo más probable es que esta confusión juegue a favor del propio Gerí, porque entonces pueden plantear la opción equivocada, se da el pleno extraordinario, van todos al pleno extraordinario, votan por la censura y la censura no era sino la vacancia, o al revés. Entonces ya parece esto un engaño, muchachos, que no hay alguien que pueda definir con claridad cuál de los dos recursos es el que se aplica en este caso, porque hay mociones de ambas. Hay moción de vacancia y no sé cuántas de censura. ¿Para qué? ¿Ustedes lo tienen claro? Pareciera que no. Sí. No, sí. ¿Vacancia o censura? Para mí obviamente es vacancia. Y alguna vez, por ejemplo, cuando lo he mencionado en alguna entrevista, me miran con una cara como diciendo, ya, es que como son 87 votos, entonces te pronuncias por vacancia, porque no quieren que se vaya. Y eso no es así. En realidad, Gerí, al momento en el que juramenta como presidente de la República y deja el cargo de presidente del Congreso, él asume las funciones y prerrogativas de presidente de la República, porque él no vota en el Congreso, él no tiene capacidad para presentar proyectos de ley. En consecuencia, él no es presidente del Congreso ya, desde el momento en el que él juramentó y él ocupa el cargo de presidente de la República. En consecuencia, no le corresponde una censura porque él no está en funciones en el Congreso. Entonces le corresponde la vacancia, que son 87 votos, y obviamente la censura sería un absurdo. Y claro, lo han hecho la mayoría de congresistas que han firmado una y otra moción de censura, porque obviamente asumían que como son 66 votos hay que ir por ese lado. Pero realmente sería erróneo, ¿no? Equivocado hacerlo. Bueno, faltan 18 firmas ya para la sesión del Pleno. Solo 18. La sesión en la que podrían ir a deliberar si es vacancia o censura. Votemos las dos, por último. Por si acaso. Voy a interrumpir esta entrevista para dar paso a un informe que ha elaborado Carlos Navea sobre cómo
De alguna manera insólita, el Congreso termina convirtiéndose en la caja chica de las campañas políticas. Un militante es contratado en el Congreso, tiene un sueldo del Estado, y este militante, que puede ser asesor de una bancada, por ejemplo, pasa a ser candidato para el siguiente periodo. Y entonces, esa persona, que tiene un sueldo que usted y yo le pagamos, que asesora a la bancada XYZ, hace campaña, pero sigue trabajando en el Congreso. Entonces, no solo los congresistas pueden hacer campaña y seguir siendo congresistas, también los asesores, también los asistentes, y esto se convierte en un festín de campaña de trabajadores del Congreso de la República. Sí. ¿Eso cuánto nos cuesta? Carlos Navea nos lo cuenta. Y si las campañas políticas no solo se financian con recursos públicos y privados, sino con los sueldos del Estado. Y si el Congreso de la República no solo legisla, sino que se ha convertido en una fuente permanente de financiamiento para los partidos políticos. Señora Rosa, buenas. Usted va con el número 6 al Congreso, ¿verdad? Sí. ¿Cómo hace para pasar de Telesup al Congreso, de Telesup al Congreso, de Telesup al Congreso? Porque mientras usted trabaja para llegar a fin de mes, hay candidatos que nunca dejaron de cobrar del Estado mientras hacen campaña. El mecanismo se repite, partido tras partido. Militante, contrato en el Congreso, sueldo público, campaña, candidatura, regreso al Congreso. No es casualidad, es un sistema. Lamentablemente, en el contexto de la campaña electoral también se está dando otra fuente de financiamiento, especialmente para los partidos políticos que tienen representación en el Parlamento. Y los partidos políticos en general tienen la posibilidad de acceder a los recursos que tiene el Parlamento, porque pueden contratar personal de confianza, que pueden actuar como operadores políticos, e inclusive candidatos al Congreso que van para la reelección, son congresistas que ganan su sueldo hasta el último minuto de siendo candidatos, que son 29.600 soles, cuentan con personal, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Todo eso se convierte en una fuente de financiamiento que no tiene formas de controlarlo. Para muestra, varios botones. Ahora también está acompañándonos Marisol Espinosa, quien también se pone de pie, es abogada y periodista, fue primera vicepresidenta del Perú y congresista por Piura en 3 periodos. Marisol Espinosa, congresista del 2011 al 2021, hoy postula nuevamente con Alianza para el Progreso. Sueldo actual, 19.377 soles. Cargo, trabajadora del Congreso, 2022 al 2026. Y cuando no fue congresista, no se alejó del Congreso. También es un buen ahorro, ¿no?, de los partidos metiendo a su gente a las bancadas, al Congreso. ¿Ahorro de los partidos? No, ellos no dan ningún... No, pero el sueldo, ¿quién lo paga? ¿El Congreso? Por eso mismo, o sea, si es que los partidarios, militantes, son personas idóneas para el puesto y que de alguna forma comparten tu opinión sobre cómo sacar al país adelante, yo creo que es permitido. Jair Ramírez, candidato de APP y cercano a César Acuña, trabajó 2 años y medio en el Congreso, cobró más de 120.000 soles. Y como ellos, la autodenominada hija política de Acuña, 19.377 soles mensuales, sin experiencia fuera del Congreso. Hoy, candidata con el número 3. Ella es Rosa Rojas Palacios. Busca ser diputada por el partido de José Luna, dueño de la Universidad Telesup. Señora Rosa, buenas. Usted va con el número 6 al Congreso, ¿verdad? Sí. ¿Cómo hace para pasar de Telesup al Congreso, de Telesup al Congreso, de Telesup al Congreso? No, por... ¿Ah? ¿Cuáles son las funciones de un diputado? Fiscalizar. Fiscalizar. ¿Muy cansadita? Fiscalizar. Como ella, Miriam Ludeña Golac, de Telesup a las planillas del Congreso. 2022, administradora del partido. 2022, trabajadora en Telesup. 2024, Comisión de Inclusión Social del Congreso. Y Rosa María Aranda, asesora de Digna Calle, con un sueldo de 9.110 soles, hoy también candidata. Les pagamos 16 sueldos, 12 remuneraciones, 2 gratificaciones,
un sueldo por vacaciones y uno por escolaridad. Reciben bonos de productividad de 27.000 soles. Les pagamos también 2.500 por refrigerio mensual. Para su seguro privado al 100% se han desembolsado 9.5 millones de soles. Y para que estén en constante comunicación, celulares de alta gama con paquetes ilimitados. Y mientras tanto, hacen campaña para sus partidos políticos. Esto está mal, definitivamente, ¿no? Yo estoy en contra del empleo político, o sea, de que contratas a una persona cuando empieza la campaña para que te ayude en la campaña, ¿no? Eso me parece mal, es un mal uso de recursos públicos e incluso puede configurar el delito de peculado, ¿no? Pero tú no tienes, Frank, como 9 años trabajando en el Congreso y ahora postulas por el partido. Sí, de acuerdo, pero yo no he ingresado a trabajar en el Congreso por ser militante. 9 años trabajando en el Congreso, segunda elección consecutiva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estoy buscando a la señorita Karina Palacios Quincho. ¿No la conoce? A ver unos documentos, pero... Gladys Gutiérrez Chalco. Salvador Umpiri Cáceres. Creo que son de sus provincias, pero no sé. Nosotros sí los conocemos. Son los candidatos de Perú Libre. Karina Palacios Quincho, jefa de Cooperación Internacional del Congreso. Gladys Gutiérrez Chalco, de la Oficina de Cooperación Internacional del Congreso. Salvador Umpire Cáceres, Oficina de Cooperación Internacional del Congreso. Henry González Mamani, Oficina de Cooperación Internacional del Congreso. Todos de una sola oficina, a cargo de la segunda vicepresidencia del Congreso, de Waldemar Cerrón, hermano del prófugo y candidato Vladimir Cerrón Rojas. Lo que pasa es que cada vez que asume la mesa directiva del Congreso, los 4 grupos parlamentarios que integran esa mesa directiva, al último hacen un reparto de diferentes dependencias administrativas del Congreso. Y en esas dependencias administrativas se coloca personal vinculado políticamente antes que meritocráticamente al Congreso. Y lo malo que no hay mecanismo de control. Y lo que se convierte en la práctica son operadores políticos, y especialmente en el contexto de una campaña electoral. En Fuerza Popular la pregunta es otra. ¿Cuántos trabajan en el Congreso y al mismo tiempo dirigen el partido? Carmela Paucará Paxi, módulo de personal de confianza, secretaria nacional de organización de Fuerza Popular. Marco Pacheco Quispe, asesor congresal, secretario nacional de comunicaciones de Fuerza Popular. Ditel Columbus, asesor de bancada, secretario nacional de formación política de Fuerza Popular. Esto no es trabajo, no es militancia, no es coincidencia, es un sistema donde los partidos no financian campañas, las tercerizan al Congreso, porque al final, ganen o pierdan las elecciones, siempre les queda algo seguro, las planillas del Estado. Uno podría pensar que los congresistas que hacen campaña efectivamente piden licencia para poder hacerlo, pero ¿cuántos de sus trabajadores hacen campaña también? ¿Cuántos de sus asesores son candidatos para la siguiente elección y van a hacer campaña desde el Congreso? Entonces, la verdad es que es una zona gris que están aprovechando, me parece, en gran forma, porque los peruanos no tenemos por qué pagarles las campañas. Y si no lo hacemos con los congresistas, mucho menos con los trabajadores que son parte de su despacho. Vivian, por decencia no deberían por lo menos pedir licencia, por lo menos. ¿Qué les cuesta renunciar? Si les están cuesta, aspirando. bueno, hay un montón de plata sí, que les pero cuesta. también están poniendo en tela de juicio su candidatura o se sienten muy seguros, ¿no? Aparte de eso, Beto, también hay muchos partidos, todos los partidos. Ahí he visto que ha faltado, por ejemplo, Renovación o, por ejemplo, Alianza para Acuña. He visto trabajadores, asesores haciéndole campaña al Senado, a candidatos fuera de oficina. Según 4:30 ya están en reuniones, aprovechando. Es decir, no solamente hacen campañas a título personal para ellos como asesores, sino también para otros candidatos o para sus jefes que están en reelección. Ahora, Patricia, la mesa directiva tiene un ejército de trabajadores. De verdad, es casi un ministerio. Porque la presidenta
vicepresidencia tiene una oficina de comunicaciones e imagen institucional de 65 personas, una oficina de seguridad de 99 personas. La primera vicepresidencia, una oficina de participación ciudadana de 49 y un fondo editorial de 12. La segunda vicepresidencia, una oficina de relaciones internacionales e interparlamentarias, otra de asesoramiento científico, otra de cooperación internacional. ¿No? Ahí nomás son como 25, 30 personas. Y tercera vicepresidencia tiene el enlace con los gobiernos regionales y locales, 23 personas, calidad legislativa, vaya usted a saber qué es eso, control de calidad. Calidad de las leyes. 8 personas. Sí. Y entonces, todos estos trabajadores, la totalidad podría estar ahorita también candidateando. Pero la mayoría de esos trabajadores que mencionas son del servicio parlamentario, no son de la organización parlamentaria o trabajadores de confianza. Hay algunos, de acuerdo, sí, pero son trabajadores en muchos de los casos de carrera que trabajan en esas dependencias. Pero quiero aclararte solamente rapidito cómo es el tema. Los trabajadores asesores o trabajadores del Congreso que van a postular de acuerdo a la Ley Orgánica de Elecciones están obligados. Es más, ya pidieron su licencia desde el 12 de febrero, me parece, hasta el 12 de abril. 60 días antes ellos tienen la obligación de pedir licencia. Inclusive esa licencia la adjuntan al momento de inscribir su candidatura. O sea, todos los trabajadores van a salir desde febrero a hacer sus campañas. En el caso de los congresistas, también te quiero aclarar el tema. Nosotros tenemos, en algún momento hubo todo el debate de que íbamos a hacer campaña en semana de representación con dinero del Congreso. La mesa directiva tomó una decisión que me parece saludable. Lo que ha decidido, y eso ya está vigente en este momento, es que durante la semana de representación los congresistas no recibimos los gastos de semana de representación. Ningún congresista. Ni tampoco se tiene los que postulan y los que no postulan. Y tampoco se tiene derecho a ningún pasaje al interior del país durante el tiempo que dure la candidatura. Entonces ha habido, digamos, algunas decisiones que se han tomado de parte de la mesa directiva que preside Fernando Rospigliosi, que creo que han sido saludables porque finalmente no se va a decir que nosotros salimos durante semana de representación a hacer campaña política con dinero del Congreso, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, pero antes, cuando la comida está buena, uno no se mide, pica por aquí, repite por allá, y después aparece la indigestión, aliviar ese malestar estomacal. No es sencillo, sencillo es aliviarlo con Sal de Andrews. Sal de Andrews clásica a solo un sencillo. Gracias, Sal de Andrews clásica, alivio rápido y sencillo a solo un sol. Hacemos una pausa, pero ya regresamos. Esto es Veto a Saber. You